Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, martes 14 de abril, cuando por la gracia de Dios, como yo siempre digo, venimos a este ministerio, a este canal, a este medio de comunicación para compartir con otros la verdad presente, los mensajes a la ley y al testimonio que en estos 3 meses de abril a junio están enfocados en lo esencial de las profecías del profeta Daniel y del Apocalipsis. Habiendo esta semana comenzado a estudiar lo relacionado al capítulo 2 de Daniel, vamos a mirar ahora que el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con una estatua peculiar, es decir, única, sin precedentes. Y el Señor, a través de este sueño que tuvo Nabucodonosor, tiene un mensaje para todos nosotros. Quisiera en esta hora, antes de avanzar con el tema, dar las gracias a todos los que hasta aquí no han dejado de apoyarnos en la obra con los recursos del Señor, como son los diezmos y las ofrendas. Aunque son pocos los que se unen a nosotros y pocos los que recibimos, el Señor se sigue glorificando. Y los 4 canales de televisión se siguen pagando, la radio se sigue pagando y los enfermos se siguen atendiendo gratuitamente en nuestro sanatorio. Así que toda la gloria es para el Señor. Pero quiero dar las gracias a los que han respondido al llamado hasta este día. Hoy no es la excepción, ahí está en la pantalla las formas de cómo usted puede enviar esos diezmos, ofrendas y donaciones. No duden en hacerlo si siente ese llamado del Señor para que este ministerio no pare de hacer la obra de Dios. 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Es el número para que ustedes se comuniquen con nosotros y lo puedan enviar por cualquiera de las maneras que están ahí. Si ustedes desean más información por teléfono, llámenos o aún lo pueden enviar por cel a ese número. Bueno, hermanos y hermanas, desde cualquier parte del mundo, ustedes saben que se pueden unir a nosotros y agradecemos a los que se unen, a los que responden a esta invitación. Y también, por supuesto, hermanos, irles anunciando desde ya que muy pronto estaré predicando en Tampa, Florida. Para ser más específico, el sábado 25 de este mes, ya en unos días, estaré predicando en la iglesia del Evangelio Eterno, ubicado en el 4403 North Hoover Avenue, Tampa, Florida, 33614. Ya por ahí estaré haciendo una invitación un poquito más formal, pero desde ya estoy anunciando a los que nos ven por allá, por Jacksonville, Florida, por, no sé, ciudades que queden cerca de Tampa, pero las ciudades donde, por la gracia de Dios, hemos llegado en ese estado y hay hermanos de la verdad presente, les invito para que vengan aquí a la iglesia del Evangelio Eterno en el 4403 North Hoover Avenue, Tampa, Florida, 33614, para que vengan aquí el sábado 25 de abril y estudiemos juntos la verdad presente. Estaré predicando 3 mensajes enfocados en ese reavivamiento que debemos tener como pueblo para estar listos para la venida del Señor. No se pierdan esta bendición. Para más información pueden llamar al 813-484-6418, que es el teléfono del pastor John Lopera, quien me ha invitado para compartir allá con los hermanos los mensajes que por la gracia de Dios el Señor pone en mi corazón para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Ojalá pueda saludar a algunos de mis hermanos que por esas áreas nos escuchan. Dios les bendiga. Bueno, Amy, compártenos el versículo de memoria, por favor, de este día.
El versículo para memorizar de hoy, martes 14 de abril del 2026, es Juan 3:14 y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Otra vez, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, hermanos, los dejo con este versículo de Juan 3:14 para el versículo de hoy y les invitamos a podérselo memorizar y poder ejercer nuestras mentes día a día. Que el Señor les bendiga. Y ahora voy a dejar que Gabriel Sánchez le salude porque él está listo para compartir también con ustedes el estudio de hoy. Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Hermanos, un saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, los que nos oyen a través de la radio de igual manera, los canales de YouTube también y todos los canales de televisión que se tienen acá en el estado de Texas. Un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes y qué alegría y bendición para mí poder estar juntamente con ustedes nuevamente y con el pastor para llevar a cabo el desarrollo de esta lección de esta semana. Así que, hermanos, gracias porque hasta este momento la obra ha continuado y seguirá continuando con la ayuda de Dios y con la ayuda de cada uno de ustedes, compartiendo estos videos, estas enseñanzas, estas exhortaciones que Dios nos da a través de su palabra y a través de estas lecciones que con la ayuda de Dios obviamente se están realizando cada día, para que así usted pueda tenerlas también en un teléfono, en su computadora, en la televisión y así usted pueda verlas. Así que no olvide dejar su like, compartirlas y que esto pues siga expandiéndose con la ayuda de Dios. Bien, hermanos, después de haberlos saludado, ¿qué les parece entonces si tenemos una oración para dar inicio al desarrollo de la lección de este día? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido llegar a otro día más. Ahora en estos momentos, Señor, que vamos a meditar en tu palabra y justamente en la lección de hoy, día martes, pedimos, Señor, que nos dirijas tanto al pastor y a mí, Señor, al desarrollar esta lección, que nos des las palabras para expresarnos, Señor, que no sean nosotros que hablemos, sino que sean palabras tuyas que vengan de lo alto, para así poder, Señor, con tu ayuda, transmitir el mensaje que tienes para nosotros hoy. En tus manos pues nos ponemos, Padre, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una estatua peculiar, así el autor ha titulado el estudio de hoy en relación a lo que Nabucodonosor soñó y que fue todo un sueño profético que Dios le dio. Gabriel, ¿cómo se dirigió Daniel a Nabucodonosor respecto a la revelación de su sueño? Sí, hermanos, en Daniel 2, versículos 24 al 30, Daniel se dirigió al rey Nabucodonosor con humildad, respeto y reconociendo totalmente a Dios como la fuente de la revelación. Pero vamos a leer lo que nos dice el relato. Versículos 24 al 30 del capítulo 2 del libro de Daniel. Dice así: después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y
el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que, hermanos, esto que acabamos de leer tiene varios puntos claves. Y el primer punto clave es que intercedió por otros antes de presentarse al rey. Pidió, ¿verdad?, que no mataran a los sabios de Babilonia, mostrando, vemos ahí, compasión y prudencia. ¿Quién estaba mostrando esa compasión y prudencia? Pues obviamente Daniel. Otro punto es que también se presentó con respeto ante el rey. Daniel no llegó delante del rey de una forma arrogante o exigiéndole, sino que fue prudente en sus palabras. La forma en la que se expresó o en la forma en la que llegó delante del rey y las palabras que él mencionó, las mencionó de forma prudente. También, hermanos, algo muy importante acá, y que vemos que obviamente así se dirigió Daniel al rey Nabucodonosor, se dirigió con humildad, porque Daniel negó tener sabiduría propia. Dejó claro que él no era especial por sí mismo. Todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, obviamente venía de Dios. También, hermanos, otro punto es que exaltó a Dios como el revelador. O sea, el revelador de misterios. Y ahí la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Dice ahí el capítulo 28. Entonces, también explicó el propósito de la revelación. No era para engrandecerlo a él, sino para que el rey entendiera lo que habría de acontecer. Y así, hermanos, Daniel habló con humildad, dependencia de Dios, o sea, que dependía totalmente de Dios, se dejaba guiar por Dios, hacía la voluntad de Dios, pero también Daniel habló con un espíritu de servicio, dejando claro que la gloria y el poder pertenecen a Dios solamente, no al hombre. Es de admirar, hermanos, el carácter de Daniel. Él, si ustedes se fijan, no corre a exaltarse, sino a detener la muerte. Ya tenía la respuesta, pero su primer impulso no fue, ahora voy a brillar. No, su primer impulso fue, no mates a los sabios. Esto revela el carácter de Daniel, un hombre lleno del Espíritu, que no está usando la verdad para humillar a los demás, sino para salvar vidas. Oh, hermanos, cuando Dios nos da luz, no la da para que pisoteemos al que esté en la oscuridad, sino para que seamos instrumento de misericordia. Hay personas que cuando saben un poco más de Biblia, se vuelven duras, orgullosas y condenatorias. Daniel no. Daniel usa la revelación para interceder. Es interesante cómo habla Arioc. Él dice, he hallado, como si él hubiera resuelto el problema. Pero la realidad es que no fue Arioc quien halló la solución. Dios había revelado el misterio. Aquí, hermanos, vemos algo importante, que muchas veces los hombres se atribuyen mérito por lo que solo Dios hace. En la obra de Dios, hermanos y hermanas, a veces otros llevarán el crédito visible, pero el siervo fiel no vive para reconocimiento humano. Daniel no interrumpe a Arioc para corregirlo. Él sabe que lo importante no es quién se luce, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Y miren ustedes la respuesta del rey. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Sabe que la pregunta del rey es profunda porque dice, ¿podrás tú? Hermanos, ese es el punto de prueba.
No es solo si Daniel tiene información, es si Daniel va a tomar para sí la gloria que pertenece a Dios. Siempre, hermanos, toda crisis espiritual lleva esa pregunta escondida. ¿Podrás tú? ¿Podrás tú con tu inteligencia? ¿Podrás tú con tu experiencia? ¿Podrás tú con tu exposición? ¿Podrás tú resolver lo que solo Dios puede revelar? Oh, mis hermanos, Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de este capítulo, porque hay un Dios en los cielos, hermanos. Eso es lo que dice. Daniel primero deja claro la impotencia humana. No dice los sabios, los astrólogos, los magos o los adivinos. Dice, hay un Dios en los cielos. En otras palabras, Babilonia no tiene respuesta para eso. La sabiduría humana tiene límite, la religión falsa tiene límite, la política tiene límite, la ciencia humana tiene límite. La ciencia, hermanos, sin Dios, no tiene razón de ser. La inteligencia sin Dios tiene límite. Entonces Daniel levanta la vista al cielo y dice, pero hay un Dios en los cielos. Ese pero, hermanos, ese pero lo cambió todo. Cuando no hay salida, pero hay un Dios en los cielos. Cuando el mundo no entiende lo que viene, pero hay un Dios en los cielos. Cuando el futuro parece confuso, pero hay un Dios en los cielos. Cuando la iglesia está rodeada de crisis, pero hay un Dios en los cielos. Oh, hermano, Daniel no está glorificando aquí al hombre, solo glorifica al Dios creador. Hay un concepto profético en esto, hermanos, y es que Daniel dice que Dios ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí empieza, hermanos, a verse el sueño no como algo personal solamente para Nabucodonosor, sino como una revelación del curso de la historia. Dios está mostrando que Él gobierna el futuro. Eso destruye la ilusión de que la historia está fuera de control. Los imperios suben y caen, pero el cielo sigue en el trono. Y así comienza Daniel a explicar. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermanos y hermanas, Dios conocía los pensamientos del rey en su misma cama. Antes de que Nabucodonosor hablara, Dios ya había leído su inquietud. Esto demuestra, hermanos, dos cosas. Una, que Dios conoce las preguntas no expresadas. Y dos, que Dios responde a la necesidad real. A veces hay cargas que nadie sabe. Hay luchas que no han salido de nuestra boca, pero Dios conoce todo lo que nos está inquietando. Nabucodonosor era un rey pagano, pero aún así Dios le habló. No porque el rey fuera santo, sino porque Dios es soberano y dirige la historia. Así ahora también, hermanos, Dios puede alcanzar aún los que parecen lejos. Puede hablar de un rey pagano, a un incrédulo, a un orgulloso o a un confundido. Nadie está fuera del alcance de su providencia. Me gusta cuando Daniel dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque veas más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas tus pensamientos o los pensamientos de tu corazón. Aquí, hermano, Daniel se humilla bastante al decir, no por ser yo superior, no por tener yo más capacidad, no por ser yo más brillante, no por ser yo más que otros o mejor que todos. No. Daniel rechaza esa gloria personal. Y aquí viene para nosotros la aplicación. Que hermanos y hermanas, el verdadero hombre de Dios recibe mucho, entiende mucho, pero no se engrandece. Y cuanto más revela a Dios, más humilde debe volverse el instrumento.
Así que si usted quiere revelación, tiene que ser humilde. ¿Quiere plataforma? Tiene que experimentar el quebranto. ¿Quiere conocimiento? Tiene que depender. Daniel nos enseña que el que verdaderamente ha estado delante de Dios no sale diciendo, mírenme a mí, sale diciendo, hay un Dios en los cielos. Así, ¿qué nos dice el don de profecía para continuar, Gabriel? El don de profecía dice, he aquí el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo, en sus primeras palabras rehúsa aceptar los honores para sí y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Contestó, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey, más hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Esto está en Profetas y Reyes, página 363. Luego dice la siguiente, el cautivo judío se hallaba ante el monarca del imperio más poderoso, sobre el cual jamás brilló el sol. A pesar de su riqueza y gloria, Nabucodonosor se hallaba en gran angustia de espíritu. Pero el joven exiliado permanecía sereno y feliz con su Dios. Entonces, si alguna vez existió una oportunidad para que Daniel se exaltara a sí mismo, para destacar su propia bondad y sabiduría superior, fue esa. Pero su primer esfuerzo fue negarse todo honor para sí y exaltar a Dios como la fuente de la sabiduría. Vemos, hermanos, acá que Daniel es un gran ejemplo. Un hombre que glorificaba el nombre de Dios. No se vanagloriaba por todo, el talento que el Señor le había dado. Todo provenía de parte de Dios. Y vemos acá que, como lo dice al final de la cita, fue su primer esfuerzo negarse, dice, a todo honor para sí y exaltar a Dios como la fuente de la sabiduría. Toda la sabiduría que había adquirido había sido gracias a Dios y provenía de él. Así que, hermanos, no hay duda de que Daniel, presentándose delante de este rey de una manera humilde, sin arrogancia, sin una manera arrogante, sin exigirle, va delante de él y se presenta humildemente. Y es lo que nosotros necesitamos también, hermanos. Tener esa humildad, dejar toda arrogancia, dejar todo celo a un lado, para que así verdaderamente honremos y glorifiquemos el nombre de Dios como debe de ser. Pero Gabriel, ¿qué te parece si entramos ya a lo que es la descripción de la imagen que el rey Nabucodonosor vio en su sueño? Sí, vamos a leer nuevamente, darle continuación al capítulo 2, pero ahora desde el versículo 31 hasta el 33, donde ahí vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es esa imagen? O sea, la descripción de la imagen que el rey vio en su sueño. O sea, vio en su sueño una gran imagen, una estatua impresionante. Entonces, dice ahí lo siguiente. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que, hermanos, eso fue lo que el rey Nabucodonosor vio en sueño, una gran imagen, una estatua. Era muy grande y de aspecto imponente, y estaba de pie frente al rey. Como ya vimos que dice la palabra de Dios, la cabeza era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Y las piernas eran de hierro. Pero los pies eran parte de hierro y en parte de barro. Y así, hermanos, era una estatua compuesta por diferentes materiales que iban de mayor a menor valor. Y empezaba, pues, obviamente, desde el oro
a terminar hasta el hierro con el barro cocido. Entonces, hermanos, esta estatua mostraba una estructura impresionante, pero vemos acá algo muy interesante, que la base, que son los pies, era de un material muy débil, lo cual más adelante vamos a ver un poco más acerca de ello. Entonces, hermanos, de esa manera describe el rey la imagen que vio en su sueño. Su cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran parte de hierro y en parte de barro. El don de profecía se une a la respuesta que Gabriel ha dado diciendo lo siguiente: escuchando todo detalle con la más concentrada atención, reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto le había perturbado. Su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación. ¿Quién? ¿Quién es el que escuchó con todo detalle, con la más concentrada atención? Ni más ni menos que el rey Nabucodonosor. ¿Por qué estaba atento? Porque ahora, dice, el rey de reyes estaba por comunicarle una gran verdad al monarca babilónico. Dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los reinos del mundo, el poder de entronizar y de destronar a los reyes. De ser posible, la mente de Nabucodonosor había de ser despertada a un sentido de su responsabilidad ante el cielo. Se abrirían ante él eventos futuros que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. Aquí, hermanos, creo que se entiende fácilmente lo que la cita está diciendo, pero es básicamente reforzando el punto de el mensaje que tenía esa gran estatua, esa gran imagen. Es interesante que el rey de reyes, dice, estaba por comunicarle a Nabucodonosor una gran verdad. ¿Cuál verdad? Que la cabeza de oro era símbolo de Babilonia, un imperio rico en su esplendor, en su poder. Prácticamente Nabucodonosor era el rey de oro, era el imperio más glorioso en apariencia. Pero esos pechos y brazos de plata no eran otra cosa que los medo-persas, que ya estaban listos para salir en el escenario en el tiempo de Dios. Hermanos y hermanas, si bien es cierto, es inferior al oro, la plata, de alguna manera es un metal también que conecta con lo fuerte. Y los medos y persas fueron fuertes. Ellos tuvieron menos gloria, pero más extensión territorial. Interesante cómo Grecia aparece aquí representada por el vientre y los muslos de bronce. Bronce es símbolo de fuerza militar y velocidad. Y Grecia conquistó rápidamente el mundo conocido. Menos valor, pero más agresivo en la conquista. Y así, hermanos, nosotros vemos en la estatua que los metales van de mayor valor a menor valor. Oro, plata, bronce. Y ahí nosotros vemos que la humanidad no mejora moralmente, sino que más bien se deteriora. Y aunque tecnológicamente avanza, espiritualmente declina. Y así llegamos a las piernas de hierro y a los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, que no es otra cosa que el imperio romano, el hierro, fuerza, dureza y dominio. Y de esa manera, Roma fue brutal, fuerte, implacable. Hermanos, pies de hierro y barro cocido. Representa allí la mezcla de la fuerza y la fragilidad. Una mezcla inestable, pero allí está un gran mensaje también. Hermanos y hermanas, finalmente se ve que el sistema final del mundo es una mezcla que no se puede unir.
alianzas políticas, intentos de unidad global, acuerdos humanos. Pero Dios dice, no se unirán. Así, entonces, vemos el gran mensaje que nos da estos versículos. Pero, Gabriel, ¿qué aconteció a la imagen mientras el rey observaba? Sí, vamos a continuar leyendo lo que nos dice los versículos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, hermanos, vemos ahí que menciona que una piedra, dice, fue cortada, no con mano humana, lo que indica un origen divino. Esa piedra golpeó la imagen en los pies de hierro y barro, porque era la parte, ¿verdad?, más débil. Entonces, toda la imagen después empezó a desmoronarse. Se iba desmoronando el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Fueron quebrados al mismo tiempo. Y los restos se volvieron como polvo. Y el viento dice que se lo llevó sin dejar ningún rastro. Luego la piedra que destruyó la imagen creció y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Así, hermanos, la imagen fue completamente destruida por una piedra de origen divino. Y esa piedra llegó a establecer algo firme, eterno y que llena toda la tierra. Bueno, hermanos, aquí llegamos a un punto que genera controversia por la interpretación que algunos tienen de esta piedra. Miren, es una piedra no con mano, para empezar. Esa piedra es el punto central del sueño. No es cortada por manos humanas y no proviene de sistemas humanos y no es producto de política, ciencia o religión humana. Esto representa el reino de Dios, específicamente la intervención directa de Cristo. Mientras la imagen representaba lo humano, la piedra representa lo divino. La piedra hiere a la imagen en sus pies, y esto es impactante. Hermanos, la piedra no golpea la cabeza, ni el pecho, ni el vientre. Golpea los pies. Y así, hermanos, golpea al sistema final. Esto significa que Dios interviene en la etapa final de la historia. Vivimos cerca del momento del impacto. Dice que lo desmenuzó. Noten, no dice que la mejoró, no dice que la reformó, no dice que la perfeccionó, simplemente dice que la desmenuzó. Así, hermanos y hermanas, debemos de saber que Dios no viene a arreglar el sistema del mundo, viene a destruirlo completamente. Y que muchos hoy creen que el mundo mejorará, que habrá estabilidad global, que el sistema se perfeccionará, pero la profecía dice, va a ser destruido, no mejorado. Entonces, hermanos, hoy nosotros podemos ver que finalmente solo el reino de Dios se debe establecer. Dice que como tamo el viento se lo llevó, y eso muestra la total destrucción del sistema humano. Hierro, Roma; bronce, Grecia; plata, Medo-Persia; oro, Babilonia; todo, absolutamente todo, hermanos, desaparece. Vemos que lo que parece sólido, glorioso, entre comillas, invencible, hermanos, va a terminar siendo como polvo. Dice que sin que de ellos quedó rastro alguno. Esto es radical, hermanos. No queda memoria del sistema humano, no queda estructura, no queda poder. Todo en lo que el hombre confía. Economía, política, poder militar, estructuras humanas, todo va a ser borrado completamente. Hasta que la piedra, dice, es hecha un gran monte. Y aquí está la esperanza. La piedra no solo destruye, sino que reemplaza. Se convierte en un monte, símbolo de su reino. Llena toda la gloria
Y esto, hermano, representa el reino eterno de Dios. No es parcial, no es temporal, no es local, es total, es eterno y universal. Dios va a intervenir directamente en la historia. No va a ser por evolución humana, sino por intervención divina. Hermanos y hermanas, el sistema del mundo no va a ser reformado, va a ser destruido. Y esto rompe con esas ideas modernas. Dios, hermanos, no va a mejorar a Babilonia, la va a eliminar. Todo lo humano es temporal. Aunque parezca fuerte, eso es como polvo ante Dios. El reino de Dios va a reemplazar completamente al sistema humano. No van a coexistir. Uno va a desaparecer y el otro va a llenar toda la tierra. Hermanos y hermanas, escuchen esto. Nosotros podemos construir nuestra vida en dinero, en carrera, en estabilidad, en sistemas humanos, pero todo eso es como que fuera parte de la imagen, hermanos, porque todo eso va a desaparecer. Hoy hay gente preparándose para sobrevivir en la crisis, para adaptarse al sistema y para prosperar en Babilonia. Pero la pregunta no es, hermanos y hermanas, si vas a sobrevivir. La pregunta es si estarás en el reino que viene. Eso es lo más importante. Dios, hermanos y hermanas, no va a venir a mejorar el mundo, va a venir a reemplazarlo. La piedra no va a venir a negociar con la imagen, va a venir a destruirla. Todo lo que no es eterno será polvo. El reino de Dios no se va a adaptar al mundo, lo va a sustituir. Ojalá, hermanos, que esto sea una advertencia para nosotros, pero al mismo tiempo sea una esperanza. La advertencia es que todo lo humano va a caer y la esperanza es que el reino de Dios va a permanecer. Hermanos, la historia no termina con la imagen, termina con la piedra, símbolo del reino eterno de Dios. Creo que es un buen momento para orar, para decirle al Señor que nos ayude para ser fieles, para permanecer y que cuando esa piedra, hermanos y hermanas, de una manera visible impacte este mundo, nosotros, por la gracia del Señor, sobrevivamos para formar parte de ese reino. Oremos, ¿qué les parece? Gracias, Señor, le damos este día por darnos esperanza, por darnos advertencia, por enseñarnos, Señor, cómo finalmente lo único que va a permanecer es su reino. Le rogamos, Señor, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza y que nos preparemos con su ayuda para formar parte de su reino. En sus manos de amor nos ponemos, pedimos su bendición, que no apostatemos de la fe, sino que nos mantengamos fieles a usted siempre y que nos dé el privilegio de formar parte de su reino visible que ha de venir en su segunda venida a impactar los reinos de este mundo, pero que luego se establecerá para conformar un reino eterno. Gracias, Señor. Le pedimos su ayuda en el nombre de Jesús. Amén.